Saludos. Bien, en esta oportunidad quería hablar un poquito de lo que es el plan de redención para el hombre. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando Dios crea al hombre, inicialmente este hombre era una criatura santa. Esto significa que era una criatura ausente de la malicia, que esa malicia que a todos nos caracteriza. Todos hemos cometido pecado. El que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Todos hemos transgredido alguna norma establecida por Dios, todos hemos ofendido, y delante de un Dios santo todos somos pecadores. Por eso que el que dice yo soy justo, o quizás soy una persona buena, ¿verdad? Y no se está colocando en el lugar sano donde tiene que colocarse. Porque la Escritura nos define como pecadores, porque esa es la verdad. Ahora bien, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea santo. Entonces, como Dios lo crea santo, Dios, yo estoy tratando de resumir para no irme demasiado en detalles. Si Dios quiere más adelante, seré específico en cada tema para que puedan entender de repente el que no tiene conocimiento de estas cosas. Dios crea al hombre santo, pero llega un momento donde este hombre se corrompe. El pecado ingresa en esta criatura que es santa, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. No quiero estar detallando cierta tendencia que hay en el mundo que especifica. Si digo hombre me estoy refiriendo al hombre y a la mujer. Entonces, el hombre se corrompe, ingresa el pecado en la vida del hombre. Cuando ingresa el pecado en la vida del hombre, Dios tiene que tomar distancia de este hombre. Entonces, esa criatura que inicialmente fue santa, se vuelve corrupta. Y Dios no puede comulgar con algo que es corrupto. Entonces, hay una separación entre Dios y el hombre. Este hecho sucedió en lo que se conoce como el Jardín del Edén. Cuando Dios, muchos dicen que todo esto es un mito. Bueno, cuando llegue el momento voy a hablar acerca de la postura oficial acerca de la creación de todas las cosas. Hay una criatura que es antagonista a Dios, y lejos de ser rival para Dios, ha causado un trastorno en lo que es la creación de Dios. Esta criatura inicialmente también fue santa. Cuando se crea esta criatura, el nombre que se le da es Lucifer. Lucifer significa portador de luz. Pero ¿qué sucede con esta criatura? Bueno, llega un momento donde esta criatura se corrompe y causa un desorden en lo que es el universo conocido. Y bueno, tras de sí, esta criatura arrastra a muchas otras criaturas más, que son los ángeles caídos. Todos estos ángeles caídos también en su inicio fueron santos, pero cuando se halló maldad en ellos, Dios los tuvo que sacar de su lugar. Esta criatura llamada ahora Lucifer, que era Lucifer, pero ahora se convierte en el opositor a Dios. Entonces el nombre que se le da a esta criatura es Satanás, el adversario de Dios. Entonces, como no se conforma con haber trastornado a lo que era su grupo angelical, viene a trastornar la vida del hombre. Entonces, Satanás logra engañar al hombre, y mediante ese engaño, Satanás toma el control y el dominio de todas las cosas.
Porque cuando Dios crea al hombre, dice que todo lo sujeta bajo sus pies. O sea que el hombre era la coronación de la creación de Dios, por lo menos aquí. Entonces, Satanás, para arrebatarle lo que era esa corona, ese lugar de gobierno al hombre, lo hace mediante el engaño. Satanás logra engañar al hombre y con eso el hombre entra en rebelión contra Dios y Dios tiene que tomar distancia de este hombre. Cuando Satanás logra engañar a este hombre, perdón, cuando Satanás logra engañar a este hombre, automáticamente le ciega el entendimiento. Satanás lo ciega y comienza a inocularle un montón de mentiras a este hombre y comienza a engañarlo cada vez más. Ahora Dios se compadece de esta condición del hombre y traza un plan de rescate para que el hombre pueda retornar a él. Nosotros tenemos tres clases de hombre. El hombre natural, que en sus inicios fue santo. El hombre natural corrompido. Y posteriormente viene otro hombre, que es el hombre redimido por la sangre de Cristo. Son tres clases de hombre. Ahora, este hombre natural, que una vez tenía la capacidad de interactuar con Dios, porque así Dios lo creó, llega un momento donde esta capacidad natural de conectarse con Dios se ve en cierta forma anulada por el engaño del pecado. Entonces, este hombre natural, que era santo, ya pasa a ser un hombre natural corrompido y ciego, porque el entendimiento se le embota, se le ciega, y es como que se le colocara una especie de velo delante de sus ojos, una especie de cortina. Entonces este hombre no puede ver la realidad como son las cosas. Por eso que a este hombre natural, cuando se le habla de las cosas de Dios, quiero hacer un paréntesis. Y voy a hacer un video específico, Dios mediante, acerca del engaño de las religiones en el mundo. ¿Qué sucede? Cuando al hombre se le habla de Dios, el hombre toma esto como algo que es extraño, que no lo entiende, como que no le entra en la mente, como que la realidad de Dios es algo que él no puede asimilar. ¿Cómo es posible que exista un Dios? Esto sucede porque el entendimiento del hombre se le embota, o sea, el hombre queda ciego. Por eso es que al hombre natural, cuando se le habla de las cosas de Dios, al hombre natural le parece como una especie, le parece como repulsivo, porque el hombre ha sido cegado, su entendimiento ha sido cegado, no está capacitado para entender lo que es el mundo espiritual. Pierde esa conexión con el Dios creador. Sin embargo, lo que el hombre no pierde es esa búsqueda de algo trascendental, de algo más allá de él, porque eso el hombre no lo pierde, eso sigue estando en el hombre. El problema es que los hombres, con ese entendimiento cegado, no saben dónde buscar, cómo buscar, qué es lo que buscar, y por eso es que buscan muchas cosas para poder llenar ese vacío que quedó de la ausencia de la conexión de Dios. Entonces los hombres buscan satisfacer esa necesidad de diversas formas. Ahora, Dios no deja desprovisto al hombre de un camino de retorno, para que el hombre pueda retornar hacia él. Y entonces, Dios traza un plan de rescate para el hombre. El plan para poder redimir al hombre. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa rescatar a un cautivo. Por ejemplo, que en una ciudad de repente haya esclavos, entonces alguien va, paga el precio de esos esclavos, entonces esos esclavos pasan a ser de un señor, o sea, del amo de esos esclavos, a otro señor.
Entonces, el plan de salvación para el hombre es redimirlo enviando un Salvador al mundo. Entonces, este Salvador que es Cristo, a través del sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, es que Él puede pagar el rescate de los cautivos. Entonces, este hombre que fue esclavizado por Satanás, que fue cegado por el diablo, Cristo viene y con su propio cuerpo Él paga el rescate de los cautivos. Entonces la puerta de los cautivos se les abre, que es Cristo mismo, y ellos pueden atravesar esa puerta, la puerta de la libertad. Cuando esto sucede en el hombre natural, hay una nueva creación en el hombre. En cierta forma, su entendimiento se le va restaurando, y este hombre natural, que un día el Evangelio le parecía algo repulsivo, él comienza a entender la verdad de Dios y comienza a conectarse con su Creador. De otra forma diferente, porque recordemos que les dije que antiguamente había un hombre natural con la capacidad de interactuar con Dios. Pero este nuevo hombre que Dios crea, Dios deposita su simiente, deposita su espíritu en este hombre, y ese espíritu es el que le guía toda la verdad. Ahora bien, Cristo nos redime con su sangre. Por supuesto que la persona tiene que querer ser redimida por Cristo, porque si la persona se siente feliz en su lugar de esclavitud, o sea, Cristo no lo va a sacar por la fuerza, Cristo no lo va a rescatar por la fuerza. El hombre tiene que querer ser libertado por Cristo. Cuando el hombre acepta ser liberado por Cristo, el hombre comienza a entender las cosas como son. Comienza a entender el engaño del pecado, comienza a entender quién es esta criatura que mantiene engañado a todo el mundo, porque dice que Satanás ha cegado el entendimiento de todo el mundo, y de muchas formas, para que el hombre no pueda ver lo que es la verdad del Evangelio. Pero si el hombre no quiere ser liberado por Cristo, el hombre se queda ciego en su lugar de esclavitud. Entonces, una cosa es que una persona vea el Evangelio desde su lugar de esclavitud, y otra cosa es que vea el Evangelio desde su lugar de libertad, o sea, ya habiendo sido rescatada por Cristo. Son dos visiones diferentes del Evangelio. Cuando el hombre es rescatado, comienza a ver la verdad del Evangelio como debe ser vista. El hombre natural, que no ha sido redimido por Cristo, no tiene cómo poder entender lo que es el plan de salvación, porque su entendimiento no se lo permite. Para el hombre natural, lo que son las cosas de Dios, él las ve como si fuese una especie de religión, y en este caso la cristiana, y como un conjunto de normas, como un conjunto de leyes, como cosas que se pueden y no se pueden hacer, porque para el hombre natural el Evangelio es eso, una religión. Entonces el hombre natural percibe el Evangelio como que se le va a terminar la vida. ¿Por qué? Bueno, porque él dice, bueno, yo antes podía hacer ciertas cosas, pero si yo me meto en esto, esas cosas ya no las voy a poder hacer. Entonces dice, no, yo eso no lo quiero, porque a mí me gusta seguir teniendo la vida que estoy teniendo. A mí me satisface esa vida. Pero ¿qué sucede? El hombre razona de esa forma porque su entendimiento embotado no le permite ver la realidad de las cosas. Ahora, la luz vino al mundo, que es Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este hombre natural no conoce cómo volver a Dios. Y muchas veces interpreta que el retorno a Dios
es a través de una religión, a través de las buenas obras o a través de distintos dogmas. Y ese no es el camino para retornar a Dios. Una persona, por ejemplo, se puede saber la Biblia de principio a fin, puede tratar de llevar una vida piadosa, pero sin embargo puede estar engañada, siendo que no es una persona redimida. Y eso es lo que sucede actualmente en muchas religiones del mundo. La persona piensa que está conectada con Dios, pero en realidad lo que está conectada es con un dogma, con una religión. Cristo no es religión. Cristo viene al mundo para traer a ese hombre a Dios y para tener relación con ese hombre. Y si hay una relación, significa que Cristo habla con ese hombre y ese hombre habla con Cristo. Para el hombre natural, esto es como hablar con un ser imaginario, como algo que está ahí pero no se sabe qué es, o directamente como una fantasía. Porque así le han enseñado, así lo han adoctrinado, para que razone de esa forma. Entonces, la misión de Cristo es traer de nuevo ese hombre a la luz. Pero ¿qué sucede cuando los hombres aborrecen la luz? Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora Cristo viene al mundo y los hombres aborrecen a la luz. Entonces, Cristo no puede rescatar por la fuerza al hombre. Si el hombre rechaza a Cristo, Cristo sigue su camino. No puede hacer más nada por ese hombre. Si nosotros rechazamos esta mano que Cristo nos tiende, o esta mano que Dios nos extiende a través de Cristo, ya no nos queda más nada. Es la última oportunidad, la única y la última oportunidad que Dios le da al hombre para poder volver a Él. Entonces, el Evangelio es difundido en el mundo entero. Y hay hombres que aceptan a Cristo y hay hombres que no lo aceptan. Ahora, ¿qué sucede con la persona que no acepta a Cristo? ¿Qué sucede con la persona que aborrece a Cristo, que lo rechaza? Bueno, aquí entramos en el terreno de lo que es el juicio de Dios al hombre. La Escritura dice que va a llegar un momento donde los muertos van a resucitar, así como lo está oyendo. Y todos vamos a estar delante del juez, y el juez es Cristo mismo. Si nosotros rechazamos a Cristo, nosotros cuando nos encontramos delante de Dios, o cuando nos vayamos a encontrar delante de Dios, nosotros vamos a estar desprovistos, vamos a estar solos delante de un Dios que es santo, y el hombre pecador no va a tener alguien que lo defienda en ese caso. Cristo es el defensor del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo viene, paga el precio del rescate de este hombre y después Cristo le va enseñando a este hombre cómo debe conducirse. Al rechazar el hombre a Cristo, queda desprovisto de todo amparo. Entonces, está establecido para los hombres que mueran y después de esto, el juicio. Cuando estemos delante de Dios, el único defensor que podemos tener a nuestro favor es Cristo. Si nosotros estamos sin Cristo, nosotros estamos desamparados delante de un Dios justo que nos va a pedir cuentas de lo que hicimos en nuestra vida. El hombre no puede redimirse a sí mismo mediante las buenas obras. No puede, porque si el hombre pudiera pagar o pudiera retornar a Dios a través de sus buenas obras, no hubiera sido necesario que Cristo hubiera descendido de los cielos a la tierra para dar su cuerpo en sacrificio expiatorio para poder rescatar al hombre. Porque bastaría con portarse bien, llevar una vida lo más sana posible, hacer buenas obras y eso ya alcanzaría. Pero eso no sirve delante de Dios para que nosotros podamos justificarnos delante de Dios. Nosotros necesitamos un defensor, alguien que haya pagado el precio de nuestras culpas.
Porque el hombre, al pecar, al elegir el pecado, el hombre queda en ese sitio de esclavitud, porque el pecado se enseñorea del hombre y lo esclaviza. Bueno, ese es el plan de redención para el hombre. ¿Qué sucede cuando el hombre rechaza este plan de salvación? Bueno, lo que le queda es la condenación. A muchos esto les suena como una especie de, bueno, pero si Dios es bueno, ¿cómo puede condenar al hombre? Bueno, porque el hombre no entiende lo que es la santidad de Dios. Y eso es algo que se escapa de su mente. Porque la santidad de Dios es algo tan elevado para nosotros, que muchas veces nosotros no podemos entender el concepto de la santidad de Dios. Nosotros podemos emular a Cristo, y por supuesto, esto es algo que voy a hablar más adelante, cómo el Espíritu de Dios actúa en nosotros para que nosotros vayamos por el camino de la santidad. Eso para más adelante. Pero el hombre no puede entender cómo es posible que haya un ser supremo que condene al hombre. Bueno, sucede porque el hombre razona como hombre. La concepción propia del hombre es que de repente no es una persona mala. Que para muchos hombres las personas malas son aquellos que de repente van con un arma y matan a otro, o que de repente son asesinos, o son violadores, o todo ese tipo de gente que para el hombre que digamos tiene una justicia media, el hombre considera que una persona mala es ese tipo de categoría de hombres. Pero delante de Dios, delante de un Dios santo, como lo es Dios, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, no alcanza con decir que los hombres malos son ese tipo de hombres. Delante de Dios, todos nosotros somos malos, porque esa es la verdad. Porque no podemos entender lo que es el concepto de santidad. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y comparándonos con nosotros mismos nos parece que estamos en una medida de justicia que sería aceptable delante de Dios. Y eso no es correcto. Porque el patrón que Dios utiliza para medir la maldad es muy diferente al patrón que de repente nosotros utilizamos para medir la maldad. Es un patrón totalmente diferente. Muy brevemente quiero decir de que es falso el concepto de que Cristo ha muerto por todo el mundo. O sea, sí es cierto de que el plan de redención es para todo el mundo. Pero si el hombre rechaza ese plan de redención, el hombre queda excluido de eso. Entonces, hay una mentira global que vino a través de la Iglesia Apostólica y Romana, y no es por darle de repente palo a la Iglesia Apostólica y Romana, porque muy brevemente quiero decir que de esta iglesia madre han salido muchas iglesias, muchas hijas, y cuando llegue el momento voy a definir la condición de la iglesia global. Pero esta mentira global de que, o sea, como que Dios tiene una especie de complacencia sobre la humanidad entera, es falso. Eso es falso. Como por ejemplo, sale este señor con su traje blanco y nos dice que bueno, que Dios los ama a todos. Claro que Dios ama a todos, pero no como la forma en que ellos lo dicen, porque ellos lo dicen de una forma que el pecador cuando escucha esto, uno dice, bueno, Dios nos va a perdonar a todos porque Dios es bueno, Dios va a tener misericordia de todos y nadie se va a perder. Los únicos que se van a perder es esa gente extremadamente mala, que son los ladrones, violadores, asesinos, bueno,
Pero yo que más o menos vivo una vida acorde a lo que es un patrón de justicia, digamos que Dios me va a dejar pasar. Bueno, eso no, eso es falso, eso es mentira. Porque el pecado nos empareja a todos, así seamos grandes pecadores o de repente no tengamos un nivel de maldad y de pecado según la concepción del hombre desmedida. Hay otra mentira que esta Iglesia Apostólica y Romana dice, que dice así: paz a los hombres de buena voluntad, por ejemplo. Y eso es falso. La Escritura no dice paz a los hombres de buena voluntad. La Escritura dice: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es diferente. Porque si nosotros decimos paz a los hombres de buena voluntad, estamos diciendo que, bueno, o se entiende de esta forma, que, bueno, alcanza a conseguir ciertos estándares de justicia y que Dios se complace en nosotros. Ahora, si nosotros decimos en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, es diferente. Porque estamos diciendo en la tierra paz. O sea, ¿quién quiere la paz con el hombre? Dios quiere la paz con el hombre. Porque si Dios tuviera que pagar al hombre según la maldad del hombre, este mundo ya habría dejado de existir hace rato. Por eso Dios establece un periodo de paz y en donde los hombres pueden retornar a Él. Y buena voluntad para con el hombre. Bueno, explicado el plan de redención, más adelante, si Dios quiere, explicaré otros aspectos de la doctrina. Bien, antes quisiera leerles un texto. Voy a hacer un video más adelante de cómo poder empezar a leer la Biblia, cómo está compuesta la Biblia, porque mucha gente cuando se acerca a la Escritura no la entiende, porque no sabe por dónde comenzar a leer. Entonces yo le voy a dar algunas pautas para que usted pueda empezar a leer la Biblia, y de acuerdo al entendimiento que Dios le conceda tener en su gracia, usted puede ir entendiendo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, les quería leer un texto antes, que está en Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Más adelante le voy a explicar acerca de qué es esto de capítulos y versículos para que usted pueda entender y poder leer la Biblia por usted mismo, porque hay mucha gente que no conoce esto. Entonces dice: capítulo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien, esto era lo que les quería decir. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere.